Cuando la bomba explotó en el café de Cartagena, la mayor Ana María Delgado solo tuvo tiempo para un pensamiento antes de que todo se volviera negro. Vengan. Ahora, 5 años después, estaba sentada frente al hombre que había ordenado ese ataque, compartiendo la mesa principal en su propia boda. El general Eduardo Ramírez sonreía mientras cortaba el pastel, sin saber que la mujer a su lado había pasado media década planeando su muerte. «Por nosotros, mi amor», dijo Eduardo, levantando su copa de champán. Sus ojos azules brillaban con aparente felicidad, el mismo azul que Ana María había memorizado a través de fotografías durante años de investigación obsesiva. «Por nosotros», respondió ella, tocando su copa con la de él. Su sonrisa era perfecta, practicada frente al espejo durante meses, pero detrás de sus ojos oscuros ardía un fuego que había mantenido encendido durante 1,8. El salón del Hotel Charleston estaba lleno de oficiales de alto rango, políticos y la élite social de Cartagena. Nadie sospechaba que la radiante novia había infiltrado esta celebración con un solo propósito: justicia. Ana María miró su anillo de diamante, tan brillante como los fragmentos de vidrio que se habían incrustado en su rostro aquella tarde de marzo. Las cicatrices habían sanado, pero la memoria permanecía intacta. Ella y Miguel, sentados en su café favorito, planificando su propia boda, cuando el mundo explotó a su alrededor. Miguel Herrera, teniente de la Armada colombiana, había muerto al instante. Ana María despertó 3 días después en el hospital, con el lado izquierdo de su cara reconstruido y un agujero en su corazón, que nunca se cerraría. «¿En qué piensas, cariño?», preguntó Eduardo, acariciando su mano. «En lo perfecta que es esta noche», mintió Ana María. En realidad, pensaba en Miguel, en cómo había planeado pedirle matrimonio esa misma semana, en los niños que nunca tendrían, en la vida que Eduardo Ramírez había destruido con una orden dada por teléfono desde su oficina en Bogotá. La investigación oficial había concluido que el ataque era obra de las FARC, pero Ana María conocía la verdad. Miguel había descubierto un esquema de corrupción que involucraba contratos militares inflados y dinero desviado a cuentas privadas. Eduardo Ramírez, entonces coronel, era el cerebro de la operación. Miguel había planeado entregar las pruebas al Ministerio de Defensa al día siguiente. Nunca tuvo la oportunidad. Durante los primeros 2 años después del ataque, Ana María había intentado hacer las cosas correctamente. Había llevado las pruebas que Miguel le había confiado a la Fiscalía General, al Ministerio de Defensa, incluso al presidente. Pero Eduardo tenía contactos poderosos. Las evidencias desaparecían. Los testigos se retractaban. Los fiscales eran transferidos a provincias remotas. Fue entonces cuando Ana María tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si el sistema no le daría justicia, ella la tomaría con sus propias manos. «Señoras y señores», anunció Eduardo, poniéndose de pie, «quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día especial. Especialmente quiero agradecer a mi bella esposa, Ana María, quien ha traído luz a mi vida después de años de oscuridad». Los aplausos llenaron el salón. Ana María sonrió y saludó, interpretando su papel a la perfección. Había tardado 3 años en acercarse a Eduardo. Primero, consiguiendo una transferencia a Bogotá. Después, maniobrándose para ser asignada a su estado mayor. Finalmente, creando encuentros casuales que florecieron en una relación romántica. Eduardo nunca sospechó que la mujer que lo seducía era la novia del hombre que había mandado matar. «También quiero hacer un anuncio especial esta noche», continuó Eduardo. «Como saben, he sido nominado para ser el próximo comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia». Más aplausos. Ana María sintió que su estómago se revolvía. Si Eduardo obtenía esa posición, sería intocable. Su plan tenía que ejecutarse esta noche. «Gracias a todos», dijo Eduardo, levantando su copa de nuevo. «Salud, salud», respondió la multitud. Ana María bebió, saboreando cada gota.
Sería la última copa que compartiría con Eduardo Ramírez. El reloj en la pared del salón marcaba las 11:30 p.m., cuando Ana María se excusó para retocarse el maquillaje. En realidad, necesitaba revisar que todo estuviera en su lugar para la fase final de su plan. El baño de damas estaba vacío. Ana María se miró en el espejo, estudiando el rostro que había reconstruido cuidadosamente durante 5 años. No solo las cicatrices físicas, sino también su identidad completa. Oficialmente, Ana María Delgado había muerto en una misión clasificada en Venezuela 2 años atrás. Los documentos que Eduardo había revisado antes de casarse con ella mostraban que era Ana María Vázquez, especialista en inteligencia militar, sin vínculos conocidos con Miguel Herrera o el atentado de Cartagena. Había costado una fortuna falsificar esa identidad. Ana María había vendido todo lo que tenía, incluso la casa que había comprado con Miguel, para pagar a falsificadores expertos en documentos militares. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Todo listo. Carlos Montenegro, ex sargento de Fuerzas Especiales, había sido compañero de Miguel en 2 misiones. También había perdido amigos por la corrupción de Eduardo. Cuando Ana María le propuso su plan, Carlos no dudó en unirse. Ana María regresó al salón justo cuando la orquesta comenzaba a tocar música lenta. Eduardo se acercó, extendiendo su mano. ¿Me concedes esta pieza, esposa mía? Por supuesto, esposo mío. Mientras bailaban, Ana María pudo sentir el peso del arma pequeña que tenía amarrada al muslo, oculta bajo las capas de seda de su vestido de novia. Un regalo de despedida de Carlos, una Beretta Piero 22, silenciada, perfecta para trabajo de corta distancia. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, murmuró Eduardo mientras giraban lentamente. ¿Qué? Tu fuerza. La manera como superaste la pérdida de tu familia en Venezuela. Cómo te reconstruiste. Ana María casi se rió de la ironía. Eduardo admiraba la fuerza que él mismo había forjado en ella. Los traumas nos cambian, respondió. Nos hacen más decididos. Exactamente. Por eso sé que seremos un equipo formidable. Tú entiendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles para el bien mayor. Decisiones difíciles. Eduardo la miró directamente a los ojos. En el ejército, Ana María, a veces tienes que sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. No todos lo entienden, pero tú sí. Por un momento, Ana María pensó que Eduardo sabía quién era realmente, pero su expresión era genuina, incluso orgullosa. ¿Has tenido que tomar decisiones así?, preguntó ella, probando los límites. Más de las que me gustaría recordar. Eduardo la acercó más. Pero prefiero no hablar de guerra en nuestra noche de bodas. La canción terminó. Ana María sonrió y besó a Eduardo en la mejilla. Tienes razón. Esta noche es para celebrar. A medianoche, los invitados comenzaron a despedirse. Ana María y Eduardo se quedaron hasta el final, despidiendo a cada oficial, cada político, cada testigo de lo que creían había sido una noche perfecta. ¿Lista para ir a casa, señora Ramírez?, preguntó Eduardo cuando finalmente se quedaron solos en el salón vacío. Ana María había ensayado este momento 1000 veces. Su respuesta tenía que ser perfecta. Hay algo que quiero mostrarte primero, dijo, tomando su mano. Una sorpresa. ¿Aquí? ¿Ahora? Es algo especial. Algo que he estado guardando para esta noche. Eduardo sonrió, intrigado. Está bien. Tú diriges. Ana María lo condujo hacia el ascensor privado del hotel. Habían reservado la suite presidencial para su luna de miel. Pero no irían ahí esta noche. Piso 12, le dijo al ascensorista. Eduardo frunció el ceño. ¿No era el piso 15? Cambio de planes, sonrió Ana María. El piso 12 estaba oscuro y aparentemente vacío. Ana María tenía la llave de la habitación 247, cortesía de Carlos y sus contactos en el hotel. Ana María, ¿qué está pasando?, preguntó Eduardo cuando entraron en la habitación a oscuras. Ella encendió una lámpara pequeña. La habitación estaba preparada exactamente como había planeado. Una silla en el centro,
fotografías pegadas en las paredes, y sobre la mesa las pruebas que Miguel había recopilado 5 años atrás. Eduardo se quedó paralizado cuando reconoció las imágenes, él mismo en reuniones secretas, documentos con su firma, transferencias bancarias a cuentas fantasma. ¿Qué es esto? Su voz cambió, volviéndose fría. Ana María cerró la puerta detrás de ellos y activó el seguro. Es justicia, general. Eduardo se giró lentamente, y por primera vez en 5 años, Ana María vio miedo en sus ojos azules. No sé de qué hablas, Ana María. ¿No? Ella caminó hacia la mesa y tomó una fotografía específica. ¿Reconoces a este hombre? Era una foto de Miguel en uniforme, tomada 6 meses antes de su muerte. Eduardo estudió la imagen, y Ana María vio el momento exacto cuando hizo la conexión. Su rostro palideció. Teniente Miguel Herrera, continuó Ana María, con voz tranquila. Mi prometido, el hombre que descubrió tu esquema de corrupción, el hombre que mandaste matar. Tú no eres Ana María Vázquez, murmuró Eduardo. No, soy Ana María Delgado, la mujer que sobrevivió a tu bomba en Cartagena. Eduardo retrocedió hacia la puerta, pero Ana María ya había levantado su vestido de novia, revelando el arma amarrada a su muslo. Siéntate, ordenó, apuntándole con la bereta. Ana María, escúchame. Siéntate. Eduardo obedeció, cayendo pesadamente en la silla del centro de la habitación. 5 años, dijo Ana María, manteniendo el arma firme. 5 años, planeando este momento. ¿Sabes lo que es vivir cada día con el odio corriendo por tus venas como veneno? Fue una guerra, dijo Eduardo desesperadamente. Miguel se metió en algo que no entendía. Había fuerzas más grandes en juego. ¿Fuerzas más grandes? Ana María se rió amargamente. ¿Te refieres a tu cuenta bancaria en las Islas Caimán? ¿A los 20 millones de pesos que robaste de contratos de equipamiento militar? Ese dinero se usó para operaciones encubiertas, para proteger el país. Mentira. Ana María tomó un documento de la mesa. Se usó para comprar yates, casas en Miami y joyas para tus amantes. Eduardo guardó silencio, finalmente aceptando que había sido descubierto. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo sobreviviste? Los reportes médicos dijeron que habías muerto en el hospital. Fingí mi muerte, igual que fingí mi identidad. Igual que fingí amarte durante 2 años. Ana María se acercó más. ¿Sabes qué fue lo más difícil? No vomitar cada vez que me besabas. Ana María, podemos resolver esto. Tengo dinero, conexiones. Puedo darte lo que quieras. Lo único que quiero ya no puede devolverme. Ella tocó una cadena que llevaba al cuello, de la cual colgaba el anillo de compromiso que Miguel le había dado. Pero puedo asegurarme de que no destruyas más familias. Eduardo se puso de pie bruscamente, tratando de desarmarla. Pero Ana María estaba preparada. Años de entrenamiento militar y 5 años de preparación psicológica la habían convertido en algo que Eduardo no esperaba. Una asesina perfecta. El primer disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo caer de nuevo en la silla. Eso fue por Miguel, dijo Ana María, manteniendo la calma absoluta. Ana María, no. El segundo disparo fue al estómago. Eso fue por los otros soldados que murieron por tu corrupción. Eduardo se doblaba de dolor, presionando las heridas con las manos. Por favor. Ana María se acercó hasta quedar frente a él, apuntando directamente a su frente. Y esto, susurró, es por los 5 años de mi vida que me robaste. El tercer disparo fue silencioso, limpio final. Eduardo Ramírez, el futuro comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, se desplomó sin vida en el piso de la habitación del hotel. Ana María se quedó de pie durante varios minutos, mirando el cuerpo. No sentía satisfacción, ni alivio, ni remordimiento. Solo vacío. Su teléfono vibró. Carlos. Terminado. El coche está en el sótano. Nivel B2. Tienes 10 minutos antes de que las cámaras de seguridad vuelvan a funcionar. Ana María se cambió rápidamente, dejando el vestido de novia manchado de sangre sobre el cadáver de Eduardo. Se puso ropa civil y una peluca rubia que había preparado. En 5 minutos,
Ya no parecía la viuda de luto que había sido durante la ceremonia. Antes de irse, dejó una última cosa sobre el pecho de Eduardo, una fotografía de ella y Miguel, con una nota escrita detrás: la justicia a veces llega tarde, pero siempre llega. Ana María Delgado, 1990. Pero la mujer que salió del Hotel Chartrand a las 2:47 am era alguien completamente diferente. Tenía nuevos documentos, una nueva identidad, y por primera vez en 5 años, un futuro. Carlos la esperaba en el aeropuerto con boletos para Buenos Aires. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras abordaban el avión. Ana María miró por la ventanilla hacia las luces de Cartagena que se alejaban. Libre, respondió. Finalmente libre. El avión despegó hacia una nueva vida, dejando atrás una historia que los periódicos nunca contarían correctamente. La historia de una mujer que había convertido su dolor en propósito, su trauma en fuerza y su amor perdido en justicia implacable. Miguel Herrera finalmente podía descansar en paz, y Ana María Delgado podía comenzar a vivir de nuevo.